Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar distintos temas de la agenda de noticias. Y en esta oportunidad hemos visto por conveniente incorporar en la agenda de diálogo varios temas. El primero tiene que ver con, obviamente, las consideraciones acerca del conflicto en Adepcoca. Este conocimiento público que por lo menos los días precedentes se han caracterizado por una suerte de detenciones de los principales dirigentes de Adepcoca, sin que hasta el momento se haya producido un escenario de solución a este conflicto. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la presencia del presidente Luis Arce en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas a propósito del abordaje de temas polémicos, también en el marco de su presencia en Estados Unidos, tomando en cuenta que no solamente en el ámbito de la Asamblea en sí misma hubo el abordaje de temas, sino también a través de conferencias de prensa que se ha realizado en Estados Unidos. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente el tercero, en tono de reflexión, una breve mirada internacional respecto al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ante el peligro que pueda surgir acerca del uso de armamento nuclear. ¿Cuál sería su efecto a nivel internacional? Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es usual en el programa, hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados. Por eso le damos la bienvenida inicialmente, o en primer lugar, a don Manuel Morales como representante del CONADE. También estará junto a nosotros el politólogo Marcelo Arequipa y finalmente el ex vocero político del Movimiento al Socialismo, actual viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Le damos la palabra inicialmente a don Manuel Morales para que pueda dar cuenta de este primer punto del programa, su visión acerca del conflicto en Adepcoca. Adelante, don Manuel. Sí, un saludo a toda la audiencia, a Jorge Silva, a Marcelo Arequipa. Un placer estar en el programa Diálogo en Panamericana. El tema de Adepcoca es un tema que preocupa, ¿no?, a toda la ciudadanía, no solo a la ciudadanía paceña, sino a todo el conjunto del país. Es difícil establecer, pero sí se lo puede, cuáles son las características, los antecedentes del conflicto de Adepcoca. He escrito un libro, ¿no?, en el año 2015, Coca más cocaína, y lo estaba revisando porque es un análisis sobre los cultivos de hoja de coca en los Yungas y en el Chapare. Y precisamente uno de los puntos que está ahí publicado es que durante el gobierno de Evo Morales sí han existido políticas de erradicación de cultivos de hoja de coca con mucha violencia, con muertos, con vulneraciones a los derechos humanos, precisamente en las regiones de los Yungas.
Hay un antecedente previo, el año 2013, lo que sucedió en Apolo, ¿no? Donde murieron 4 personas, la mayoría de ellos o todos ellos integrantes de la Fuerza Tarea de conjunta, ¿no? De erradicación. Pero luego están una serie de muertos en la Asunta, tanto policías de la Fuerza de Tarea Conjunta como ciudadanos en tareas de erradicación. Pero también hubo denuncias en esa época del ministro de Gobierno Carlos Romero, donde prácticamente se señalaba la presencia de helicópteros en la zona, el tema de plantaciones ilegales, etcétera, etcétera, y una acción absolutamente represiva con muertos de parte de gente de los productores de hoja de coca. Trajeron incluso los ataúdes, ¿no?, a la ciudad de La Paz, ¿se acuerdan ustedes, no? Estaban ahí en la puerta de la Asamblea de Derechos Humanos, en la sede de ADECOCA. Se señalaron también el hecho de que hubo mujeres violadas, y también está registrado en el libro, ya para el año 2015, el intento del gobierno de tomar el mercado de ADECOCA. O sea que este problema no es reciente. Si estamos hablando del 2015, estamos pensando en más de 7 años, 8 años, ¿no? Entonces, en este contexto, lo primero que hay que destacar es que durante el gobierno de Evo Morales, y pueden revisar ustedes la prensa, no ha existido ningún cocalero muerto en el Chapare, ningún cocalero al cual se le ha violado sus derechos humanos en el Chapare, pero sí ha sido sistemática, ahí están los datos, en la zona de los Yungas, ya sea en la zona de Apolo, que se la considera también una zona casi tradicional, y sobre todo con el tema de los Yungas, ¿no? Entonces ha habido un momento de ruptura. El otro tema que es importante señalar es la ley 906, ¿no? El año 2017 el MAS toma una decisión en la Asamblea Legislativa de abrogar la ley 1008, y para ello elabora 3 leyes, ¿no? La 906, la 913 y la 1005. Es decir, modificar la ley 1008, abrogarla a través de 3 normas. La 906 sobre el tema de la coca, la 913 específicamente sobre el tema de Discoin, ¿no?, y la administración de bienes incautados, y la 1005, que es el Código del Sistema Penal Boliviano, donde el gobierno del MAS quiere modificar toda la estructura penal, ¿no?, sobre la lucha antidrogas, y donde el resultado en esa ley es la reducción de las penas por delitos de narcotráfico, ¿no? O sea, una figura que ya nos menciona que el gobierno del MAS ha estado interesado en promover un ablandamiento, una reducción de las penas por delitos de narcotráfico. En esa ley, en la 1005, que fue luego abrogada, el Código del Sistema Penal Boliviano, introducen figuras un poco raras, ¿no? Por ejemplo, el microtráfico, el tema de dividir las sanciones penales en delitos y en crímenes, ¿no? De tal manera que por primera vez en nuestra legislación se habla de que una persona que, por ejemplo, trafica 250 gramos de cocaína tendría una sanción penal, y una persona que trafica 500 gramos tendría otra, y otra distinta, una persona que trafica una cantidad mayor. Entonces ahí vemos ya la presencia de lo que yo he denominado un estado narco, ¿no? Es decir, un gobierno, no estoy hablando solo del gobierno, estoy hablando de un legislativo, un poder judicial, que se han empeñado en ampliar los cultivos de hoja de coca, en fomentar el narcotráfico desde niveles estatales. A eso va la sentencia 66/2017, que varios diputados impugnan la ley 906, y en la sentencia se establece que la hoja es originaria y ancestral en cuanto al arbusto en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, esta sentencia habilita que tú puedas sembrar hoja de coca prácticamente en cualquier parte del país, y así lo evidencian los informes de la Oficina de las Naciones Unidas de Control y Monitoreo. Si en este momento alguien me pregunta ¿dónde existen cultivos de hoja de coca? La respuesta es que existen en 5 departamentos, ¿no? Esto evidencia cómo hay una política premeditada de ampliar los cultivos de hoja de coca para favorecer al tema del narcotráfico, la expansión del narcotráfico.
Entonces se puede sembrar coca y hay cultivos en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en la zona de Yapacaní, en el Beni y en Pando. Y estos son informes oficiales de las Naciones Unidas, no es un invento mío. Por lo tanto, esta promoción de los cultivos ilegales está generando pues un rebalse de la hoja de coca. Y esto además se ve cruzado por el hecho de la profunda incapacidad del gobierno en cuanto a la erradicación, la profunda incapacidad del gobierno en cuanto a llevar una efectiva lucha antinarcóticos. Y eso se demuestra pues con datos estadísticos, ¿no? Específicamente, ya que estamos hablando de este rebalse de hoja de coca que está yendo al mercado de ADEFCOCA y al mercado paralelo, y además voy a explicar brevemente por qué no va al mercado de Sacaba. Resulta que el año 2010, en cuanto a toneladas de hoja de coca incautada, y los informes oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico hablan que el año 2010 se había incautado más de 1.016 toneladas de hoja de coca. Y pese a que los cultivos se han incrementado y se siguen incrementando año tras año, y resulta que ya en el gobierno de Luis Arce, el año 2021, la erradicación, o en este caso la incautación de hoja de coca de 1.016 toneladas que decíamos el año 2010, baja el 2021 a 296 toneladas. Es decir, prácticamente un 70% menos, solo es un 30% aproximadamente que se está incautando hoja de coca. Entonces esto es una eficiencia terrible del gobierno. Estas hojas de coca están siendo incautadas en La Paz el 48%, en Cochabamba el 36%. Entonces este rebalse es objetivo, es real y se lo puede cuantificar. Entonces nosotros tenemos aquí los datos, y por eso voy a explicar por qué el gobierno quiere un mercado paralelo y por qué quiere eliminar ahora la dirigencia de ADEFCOCA. Es que, de acuerdo a los informes, el año 2015 la producción total de los yungas era 18.300 toneladas de hoja de coca, pero ha ingresado al mercado de Villa Fátima, al mercado legal, 19.615 toneladas, con una diferencia más de 1.315 toneladas, un 6,7%. En 2017, de 20.700 toneladas producidas en todos los yungas del departamento de La Paz, incluyendo Apolo, ingresa al mercado 20.822, 122 toneladas más. El año 2018 es espectacular, porque de 19.600 toneladas, ingresa al mercado de Villa Fátima 21.722, es decir, 2.122 hectáreas, que significa un 9.7% adicional. Lo mismo pasa el año 2019 con un 0,6%, y en total, si solamente analizamos estas 4 gestiones, habría un incremento de ingreso de hoja de coca al mercado de Villa Fátima de 4.4%. ¿Qué estoy estableciendo? Que existe una pésima política de no solo de erradicación, sino de incautación de hoja de coca excedentaria, sino que existe un rebalse. Entonces este rebalse es el que está yendo prácticamente una parte al mercado de ADEFCOCA, y la pregunta que siempre yo he hecho es: ¿qué hoja de coca recibe el mercado de Alanes? ¿Un mercado ilegal? ¿Un mercado paralelo? ¿Un mercado que se lo quiere imponer a sangre y fuego, vulnerando normas legales, la tradición? ¿Un mercado que está vendiendo hoja de coca en la calle? Lo hemos visto en enero de este año, cuando tenían un galpón, ¿no?, en Chuquiaguillo, en época de lluvias, estaban vendiendo sobre el barro. ¿Qué personas acuden al mercado de Arnold Alanes a comprar hoja de coca, si la hoja de coca legal está moviéndose en el mercado de Villa Fátima? Entonces aquí hay una acción delincuencial de parte del Estado, aquí hay una acción deliberada de ampliar los cultivos de hoja de coca, de ampliar la coca excedentaria, de que esa hoja de coca finalmente vaya al narcotráfico y que genere el colchón económico que le da cierta estabilidad al gobierno. En consecuencia, el gobierno tiene una cruzada
contra ADEFCOCA, contra sus dirigentes, y en ese contexto es que se explica lo que ya he señalado, una represión, una vulneración de derechos humanos que se ha dado en las zonas no chapareñas de hoja de coca y que se está extendiendo durante todos estos años. Por eso es que se encarceló al dirigente Franklin Gutiérrez, luego a Sergio Pampa. Por eso es que hace un año atrás Arnold Alanes, a la cabeza de un grupo de encapuchados, estoy hablando de hace un año atrás, con el apoyo de la policía y posteriormente el respaldo del ministro de gobierno, señor del Castillo, asalta por la fuerza y toma las instalaciones de ADEFCOCA, y ustedes lo han visto a través de los medios de comunicación. No me estoy inventando, no estoy contando una historia. Y en medio de ese asalto, el señor Armin Bluta desaparece por un par de horas. Y finalmente el ministro del Castillo ingresa a las instalaciones de ADEFCOCA, se sienta en una mesa donde hay coca, pichan con Arnold Alanes, lo reconoce y le da posesión como legítimo dirigente en un acto absolutamente irregular. Y a partir de ahí ha habido una serie de incidentes que se han dado. Nuevamente el señor Freddy Machicado es electo por la mayoría de las personas de los Yungas, y ahora venimos al nuevo escenario que posteriormente en la segunda ronda voy a explicar cómo estas vulneraciones a los derechos humanos, esta política de un Estado narco, de un Estado que promueve el narcotráfico, se sigue acentuando con los actuales dirigentes, y seguramente vamos a hablar de ese tema en la segunda ronda cuando me toque. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales por su intervención en el primer punto del programa. Le damos la palabra a don Marcelo Arequipa para que pueda hacer referencia también a este primer punto en Diálogo en Panamericana. Adelante, don Marcelo Arequipa. José Luis, muchas gracias. Un saludo especial a los radioescuchas de Panamericana en fin de semana. Un saludo también para Manuel Morales y para Jorge Silva. A ver, yo lo que observo un poco en el bagaje, si quieres, un poco cronológico de este conflicto, que no es un conflicto reciente, sino es un conflicto con una trayectoria, digamos, de unos años por detrás, es que hay ciertamente ahí quizá una estrategia primero política, o hubo una estrategia política, si quieres, en el momento en el que se promulga la famosa ley de la coca el año 2017, ¿no? Y es a partir de ahí, creo yo, por lo menos la memoria me remite a ese momento en el que los yungas empiezan a movilizarse de manera más recurrente, digamos, en contra de el gobierno del movimiento al socialismo, con la promulgación de la ley de la coca. Esa promulgación de la ley de la coca para los cocaleros de los yungas no tiene o no satisface, si quieres, los intereses de ese grupo, de ese gremio, de esa organización social. Entonces, como no satisface sus expectativas, se empiezan a movilizar, y luego políticamente además los yungas está comenzando, digamos, a fraccionarse, a dividirse, ¿no?, en términos de apoyo y rechazo a lo que ya tenemos, digamos, constituido en el país como identidades políticas, digamos, masismo, antimasismo, ¿no? Hay algunos elementos en el orden de lo legal, yo no soy abogado, pero en el orden de lo legal que llama un poco la atención. Hay un reglamento para la ley de la coca, igual del año 2017, que en su artículo 8 habla de quién puede dar, digamos, el carnet de productor para poder comercializar la hoja de coca, ¿no? Y dice claramente que para las provincias nor-yungas y sud-yungas e Inquisibi del Departamento de La Paz, quienes otorgan el carnet de productor de hoja de coca es ADEFCOCA, ¿sí?, que tiene una vigencia de 5 años. Luego esa lista se lleva al viceministerio de coca. Pero hay algo curioso ahí que me llama la atención, y es que dice además en otro apartado: para las provincias Pedro Domingo Murillo y Delfonso de las Muñecas, Franz Tamayo, Caranavi, Bautista Saavedra y Larecaja del Departamento de La Paz, no es ADEFCOCA la que otorga los carnets, sino es el Viceministerio de Coca y Desarrollo. En cambio, para el Chapare,
para todas las provincias que componen las federaciones de productores de hoja de coca, las provincias Chapare, Carrasco y Tiraque, son las federaciones correspondientes las que tienen que emitir el carnet. Si uno pensaría, digamos, la monopolización del negocio, digamos, ¿no? Aparentemente, por lo menos por esto, si nos fijamos solamente en quién otorga el carnet de productor de hoja de coca, el Chapare está más monopolizado que los yungas, porque hay provincias en La Paz que ADEPCOCA no tiene la tuición como para dar, digamos, los carnets, ¿no? Ahora, esto ha conllevado ciertamente, creo yo, en un plano, digamos, eminentemente político, mucho ruido seguramente, ¿no? Porque, claro, si perteneces a unas provincias y ahí estás extendiéndote en el tema del cultivo y la comercialización de la coca, y no es ADEPCOCA la que te otorga el carnet, entonces luego, por tanto, lo que quieres es, obviamente, no pertenecer o no estar bajo la tuición de ADEPCOCA. Eso va a ser completamente natural. Que vaya a pasar como reacción, quiero decir, a los cocaleros que pertenecen a esas provincias que acabo de decir. Y eso ha ahondado en los años siguientes, ha ahondado mucho más la fractura que vivimos como país, como decía hace rato, de estas dos identidades, ¿no? Masismo, antimasismo. Porque hoy día se acusa fuertemente el hecho de que hay una dirigencia que está a favor del gobierno del presidente Luis Arce hoy día, y hay otra dirigencia que se plegó con mucho entusiasmo cuando la señora Áñez estaba administrando el poder. Ahora, ahí quiero ir también con este tema, que creo que no es realmente lo que puede explicar de fondo el problema que estamos enfrentando. Porque creo que intentar resolver el conflicto de los cocaleros de los yungas solamente porque uno pertenece a una identidad política u a otra, lo que hace en el fondo esta aseveración es, creo yo, primero infantilizar a los cocaleros, ¿no? Los reduce realmente, y segundo, no explica el problema de fondo, que a mi juicio es un problema económico comercial. Es decir, de fondo, aquí hay un grueso de personas que como medio de subsistencia han visto la posibilidad de dedicarse al cultivo y a la comercialización de la hoja de coca. Y eso tiene, pues, digamos, un espíritu predominantemente económico-comercial, ¿no? Ahora, ¿cómo haces tú como Estado para atender este tema? Y creo que ahí es sumamente importante que de alguna forma, digamos, el gobierno nacional, el presidente Arce, pueda de alguna manera replicar la metodología que se ha estado haciendo con el censo, por ejemplo. Generar cierto consenso, pero en base a negociaciones políticas. Creo que esa es la palabra que todavía no le hemos empezado a activar para el caso de este conflicto, ¿no? Generar escenarios de negociación política que puedan llevar a un cauce determinado para primero resolver de una vez y de manera definitiva quién es el máximo dirigente de ADEPCOCA. El año pasado ya hubo un conflicto similar, y ya se ha hablado mucho de eso en los medios de comunicación, ¿no? En el cual se dice que el señor Alanes es el dirigente legal y legítimamente posesionado, que el señor Machicado no tendría, digamos, ninguna tuición legal y legítima para administrar ADEPCOCA, pero creo que eso tiene que terminar por resolverse, y no se va a resolver, creo yo, llevándolo esto a los estrados judiciales con amparos constitucionales. Porque, como decía, no es un problema legal, tampoco es necesariamente un problema político, es un problema sí de orden público, pero no es un problema de orden político profundamente, sino es un problema de intereses económico-comerciales, y ahí hay que saber traducir. Creo que quien tiene que jugar un papel mucho más activo en esto es el ministro de Desarrollo Rural, en este caso, atendiendo este tema de una vez por todas, tomando la iniciativa, quiero decir, dándole la importancia que merece, porque este no es un conflicto menor que se pueda resolver modificando solamente una ley, como decía, sino más bien es un conflicto que necesita una negociación más profunda, más larga,
y hasta incluso más compleja, porque si es un conflicto que lo llevamos arrastrando desde el año 2017, esto no se resuelve tan fácil y tan sencillamente con abrogar algún decreto supremo o alguna ley, ¿no? Creo que ese papel activo por parte del ministro de Desarrollo Rural que pudiera él tener, podría más bien de alguna forma distender en algo el conflicto y sobre todo tener mucha mesura en tenemos que empezar a bajar, creo, el tono a las indicaciones de masismo, antimasismo, y en esa medida si empezamos a distenderle un poco el tono a eso y empezamos a hablar realmente del problema de fondo. ¿Cuánto está hoy día la comercialización de la hoja de coca? ¿Cuánto cuesta un carnet de productor de hoja de coca? ¿Cuántos afiliados realmente tiene hoy día de coca y cuántos están registrados en las otras provincias por parte del viceministerio de coca? ¿Cuántos afiliados también hay en el Chapare? Creo que esas son cosas que realmente terminan por hilar un poco más fino en aquello que creo que toda la gente necesita hoy día resolver. La gente quiere producir hoja de coca porque ve como es un medio de subsistencia y la gente quiere vivir con eso. Y hay que darle, creo, una respuesta a eso. Si no se atiende eso y se sigue pensando en que uno se moviliza porque está a favor o en contra de algo solamente en términos políticos, lo siento mucho, pero vamos a seguir presenciando escenarios de violencia y de quemas y tomas de instalaciones. Muy breve Sí. para la audiencia, Marcelo, si es referencia a que la entrega del carnet de productor está determinado ya por norma, ¿no es cierto? Sí. En la DEPCOCA, el viceministerio, y en el Chapare son las mismas federaciones, es decir, que ellos mismos se otorgan su carnet de productor. Sí, yo dependiendo de en qué federación yo estoy viviendo, en qué provincia en el Chapare, pertenezco a esa federación y esa federación es la que me tiene que dar a mí el carnet, y luego esa lista que tengo lo mando al viceministerio de coca, ¿no? Esa es la dinámica que por lo menos está en el reglamento. Bueno, simplemente era para la aclaración, para la ciudadanía, para el oyente, ¿no? ¿Qué dice don Jorge Silva en este primer punto del programa respecto a este conflicto de ADEPCOCA? Adelante. Gracias, José Luis. Saludar a Manuel Morales, a Marcelo Arequipa, nuevamente en la mesa de Panamericana, que es escuchado en todo el país. Un saludo especial a Santa Cruz y a Pando, que el día de hoy están festejando su aniversario en Santa Cruz, la fundación en Pando, dos departamentos que son el motor, especialmente Santa Cruz, del desarrollo económico en nuestro país. Pando, nuestra perla del Acre, que también es un referente en todo lo que significa la Amazonía y un futuro muy promisorio que se ve allá en esas tierras donde miles de bolivianos todos los días van con bastante sacrificio construyendo municipio, construyendo departamento, construyendo país. Un saludo, un fuerte abrazo a todos los cruceños, a todos los pandinos en este día tan importante para estos dos departamentos que están recibiendo también a las principales autoridades, tanto municipales, departamentales y nacionales, y lógicamente la población aplaudiendo la gestión de aquellas autoridades que están trabajando en función a las demandas que tiene la población en Pando y en Santa Cruz. Nuevamente mi respeto y un fuerte abrazo, un saludo a Santa Cruz y a Pando. Este tema de ADEPCOCA, que ha venido siendo uno de los principales temas en las últimas semanas, se lo tiene que ver desde diferentes ángulos, pero principalmente desde un ángulo de poder, ¿no? Un poder político, un poder económico que genera el tema de la hoja de coca. Y habrá que escuchar el discurso que hizo el presidente de Colombia, Petro, referente a la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la producción de hoja de coca. Y él señalaba que aquellas voces que salen a relucir
y que se caracterizan por ser luchadores contra el narcotráfico y contra la producción de hoja de coca, caerían en un ámbito de hipocresía, ¿no? Cuando hay otros factores y otros elementos en el mundo que están matando a miles de personas, y no así la hoja de coca o el narcotráfico. Habrá que analizar con mayor profundidad aquella declaración que hace en la ONU el presidente de Colombia, uno de los países de mayor producción de hoja de coca. Y este es un tema que nos trae a la reflexión para ver cuando nos acusan de que hay una pésima política de erradicación. Si creemos, ¿no? Yo no sé si aquellos que profesan y enarbolan este discurso de la política de erradicación creen que con la erradicación vamos a solucionar el problema del narcotráfico, o vamos a solucionar el problema de la producción de hoja de coca, cuando Bolivia no es el principal productor, sino por encima de Bolivia está Colombia, está Perú, y la producción de hoja de coca de Bolivia es ínfima en relación a la producción de hoja de coca del Perú y de Colombia. Y me preguntaba y decía, ¿están seguros de que si hubiera una política de erradicación de hoja de coca, solucionaríamos el problema de la producción de coca en el mundo o del narcotráfico? ¿O seguiremos apostando a esa lucha errática de tratar de eliminar la producción de hoja de coca excedentaria y el narcotráfico a través de atacar la oferta, ¿no? Cuando la demanda persiste? Y mientras exista demanda en el mercado mundial referente a la droga, por supuesto que habrá diferentes mecanismos seguramente que se inventarán para tener una oferta que atienda esa demanda. Entonces, al parecer, hoy los países que están comprometidos con la alta demanda de droga, en especial Estados Unidos y otros países de Europa, no tienen un plan, una política de erradicación, de lucha contra la demanda de droga en Estados Unidos principalmente y en otros países. No sabemos si porque están protegiendo a sus consumidores o porque finalmente es una hipocresía, como dice Petro, de querer a través de la lucha, a nombre de la lucha contra el narcotráfico, invadir las soberanías de los estados, tratando de luchar y afectar la oferta, cuando la demanda persiste, y no solamente persiste, ¿no? Sino que cada día, cada tiempo que ocurre, la demanda de droga, especialmente en Estados Unidos y en otros países, se va incrementando. Entonces, cuando nos dan a conocer cantidades de producción del mercado oficial, del mercado paralelo, del gobierno, de la pésima política de erradicación y una serie de manifestaciones que venimos escuchando, no sabemos si lo hacen en el marco de que están seguros de que esta forma de erradicación a la que nos ha llevado Estados Unidos hace muchos años atrás es la fórmula para erradicar este flagelo, que, como dice Petro, habrá que compararla con otros flagelos que existen en el mundo y que están generando mayor daño a la población. Por lo tanto, habrá que seguir discutiendo y analizando el tema del poder de la producción de hoja de coca y el narcotráfico desde dos puntos de vista, ¿no? El político y el económico, porque definitivamente el narcotráfico, y como decía Marcelo, la producción de hoja de coca significa, ¿no?, un poder económico para aquellas personas que están involucradas con esta actividad, pero que también es muy hábilmente utilizada desde un ámbito político, ¿no?, desde el poder político, el tema de la coca y el narcotráfico para generar ciertas actividades, ciertas acciones que tienen otro tipo de objetivos que no es precisamente la erradicación de la producción de hoja de coca o la lucha contra el narcotráfico. Utilizan a la hoja de coca,
que es sagrada, que está en nuestra Constitución y que está determinada además por una norma específica. Sin embargo, la utilizan actores políticos para atacar la estabilidad de un gobierno, especialmente el gobierno del movimiento al socialismo. Así como han utilizado la democracia como un discurso para justificar un golpe de Estado, porque indicaban que en Bolivia no había democracia, había una dictadura, que había el autoritarismo, que se estaba violando los derechos humanos y que la gente debería salir a defender la salud, la justicia, la educación. Así han utilizado estos argumentos y ahora utilizan el censo, la coca, etcétera, para afectar a nuestro gobierno, para utilizar a un sector tan importante como son los productores de hoja de coca de los yungas y llevarlos a un escenario donde la comisión de delitos realmente es preocupante. Es decir, la Constitución, por supuesto, y las leyes garantizan las protestas, las movilizaciones. La misma Constitución señala que está garantizado en el marco del respeto a la normativa. Por lo tanto, sí, estamos en un Estado de Derecho constitucional donde los derechos fundamentales, los derechos políticos, están garantizados en el país y cualquier acto de protesta, de movilización, se la puede realizar. Pero cuando ya entran a un campo, a un escenario donde esa movilización, esa protesta, que es promovida, que es incentivada, que es impulsada por actores políticos que quieren utilizar la coca y quieren utilizar a los productores de hoja de coca para fines estrictamente políticos, ya pues nos resulta, y ahí le damos la razón a Petro, de que ese discurso viene a ser de una corriente absolutamente hipócrita, ¿no? Porque están empujando a personas a la comisión de delitos y ahí lógicamente nosotros tenemos que señalar enfáticamente que nuestro gobierno no tiene absolutamente ningún grado de participación en estos lamentables eventos que se han realizado. Hemos estado apostando permanentemente al diálogo, pero y sabe la prensa y sabe la población que han habido diferentes argumentos para no asistir a estas mesas de diálogo que ha convocado el gobierno. Uno, porque estaba Alanes. Y entonces Machicao decía, yo no me voy a sentar con Alanes, ¿no? Porque además el gobierno se ha reunido con Alanes. O que se retire la policía y recién me voy a sentar. Sí, han habido diferentes intenciones de acercar a estos dos grupos de productores de hoja de coca y sistemáticamente también la gente del señor Machicado ha rehuido al diálogo con una serie de argumentos que simplemente eran pretextos para no entrar a un escenario de diálogo. Y han apostado por la violencia, ¿no? Han apostado por la violencia y ahí están los testimonios de gente que ha sufrido estos hechos lamentables que se han suscitado en el mercado, en la zona de Villa Fátima, en el mercado paralelo que han denominado, cuando incendian un bien inmueble y privado, al interior de ellos niños, mujeres, personas. La pregunta es ¿qué querían? ¿Querían quemarlas a esas personas? ¿Querían que mueran de asfixia con el humo? La sustracción de coca que se ve ahí en los videos, las golpizas que dan a otras personas, gente afín al señor Alanes, el perjuicio a miles de estudiantes que no pasaban clases, una serie de situaciones lamentables que se dan y que lógicamente ahora genera que el Ministerio Público, en ejercicio estricto del mandato que le da la Constitución y la norma, tenga que representar a la sociedad e inicie los procesos correspondientes, los mismos que han sido ya también denominados como una violación a los derechos humanos. Entonces, pareciera que hay para este sector de la oposición política, pareciera que la violación a los derechos humanos se simplifica, se limita solamente a cuando se inicia procesos de investigación a los principales protagonistas de la comisión de supuestos hechos ilícitos, pero guardan un silencio absolutamente cómplice cuando no dicen absolutamente nada de la gente que casi estaba a punto de morir con la quema de ese inmueble,
con niños que han sido golpeados, mujeres que han sido flageladas en un estado totalmente alarmante, personas que han sido torturadas, golpeadas, días que la población ha sufrido zozobra en esa zona. Estos voceros de la oposición que hablan que hay violación a los derechos humanos guardaron un silencio absolutamente cómplice, ¿no? Entonces habrá que tener un análisis más completo sobre este tema para poder vertir opiniones que realmente sean imparciales, porque de lo contrario simplemente estaríamos tratando de utilizar nuevamente el tema de la coca, el tema de ADEPCOCA, el tema del mercado de ADEPCOCA como un instrumento, un mecanismo discursivo para tratar de dañar la imagen del gobierno, ¿no? Que está buscando la unidad, que está buscando el diálogo y que lógicamente lo que vamos a exigir es que simplemente haya justicia y que ojalá estos dos grupos de productores de hoja de coca en los yungas puedan encontrar mecanismos que permitan solucionar ese problema que no se ha generado ahora, sino que se viene arrastrando desde hace varios años atrás, porque el tema de la coca pues es un tema de poder económico, ¿no? Hay miles de bolivianos mensualmente que se administran y que lógicamente están en disputa por estos dos grupos. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva también por hacer referencia a este primer punto del programa. Vamos a hacer una brevísima nueva ronda, brevísima, por favor, para ir completando algunas ideas. Don Manuel Morales, para ir cerrando este primer punto del programa. Sí, gracias. Tengo la oportunidad de aclarar también cuál es mi posición sobre el tema de los cultivos de hoja de coca. Por supuesto, pues que somos defensores, ¿no?, de la hoja de coca. De la hoja de coca que va a fines lícitos. Tal vez esa es la diferencia que existe, ¿no? En que hay personas que defienden los cultivos ilícitos o el desvío, ¿no?, que se hace de la hoja de coca para fines ilícitos. Entonces esto es muy importante señalar. Defendemos la hoja de coca, pero la hoja de coca legal. Respecto a lo que decía Marcelo, por supuesto que nos llama la atención, ¿no?, el hecho de que sean, por ejemplo, en el Chapare las mismas federaciones las que otorgan los carnets, ¿no?, para la comercialización. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es que esos carnets de la gente del mercado del Chapare no llega al mercado legal de Sacaba. Entonces son federaciones, yo podría estirar lo que ha dicho Marcelo, que refleja la parte de la realidad. Son federaciones, las del Chapare, que están involucrados en una venta ilícita de la hoja de coca, porque si ellos dan los carnets deberían exigir que esas personas que hacen la comercialización vendan en el mercado legal y no en los mercados clandestinos que hay dentro del Chapare. Entonces, hecha esta aclaración, me permito abordar un tema de ADEPCOCA, que es lo que ha sucedido estos últimos días, y es que aquí yo tengo las imputaciones, ¿no?, de el señor Machicado, del señor Apaza, del señor Uría y del señor Pino, Omar Pino, y las tipificaciones, las imputaciones prácticamente no han variado, ¿no? El Ministerio Público los ha acusado de entre 17 y 15 delitos a todos. Es una repetición, incluso la vamos a criticar, reproduciendo los mismos errores ortográficos. O sea, es una barbaridad esta imputación que han hecho a estas personas. Y la pregunta principal que yo tengo es, Machicado, presidente de ADEPCOCA, el señor Apaza, presidente del Comité de Autodefensa, el señor Uría de las Juventudes de los Yungas, y el señor Omar Pino, ¿qué es? No es miembro de ADEPCOCA, no es productor de la hoja de coca, no es yungueño, no pertenece a ninguna comunidad en los Yungas. ¿Por qué el señor Omar Pino está detenido con esta tipificación? Incendio, lesiones, secuestro, ¿no? Es decir, cómo el Ministerio Público está haciendo su trabajo en este caso. Y el otro tema que es fundamental es que cuando hablamos de vulneración de derechos humanos no estamos hablando de una golpiza a personas que se puede dar entre civiles.
La vulneración de derechos humanos está directamente vinculada a la presencia de funcionarios públicos o del Estado. Se vulneran derechos cuando se vulneran garantías constitucionales y se utiliza la fuerza pública o el monopolio que tienen los funcionarios públicos de la violencia, el monopolio legal. Entonces, no es que cuando ha habido la toma, que por supuesto la hemos condenado públicamente con excesos en medio de un tumulto, no es que ahí se estaban violando derechos humanos. Ahí sí había una situación de violencia, de agresión que debería haber sido estrictamente investigada por el Ministerio Público y establecer las relaciones directas, las responsabilidades directas. Pero no pues a través de estas imputaciones. O sea, estas imputaciones prácticamente son una cacería judicial, una persecución política la que se está haciendo, un sicariato judicial, donde prácticamente se les está vaciando una parte sustancial del Código Penal, que va a ser difícil para el Ministerio Público, para la policía y los jueces probar la relación directa que ha habido de estas personas, Machicado, Apaza, Uría, y mucho menos el señor Pino, de su relación directa con esta situación. Y lo otro, aprovechando un minuto más, señalar que la detención del señor Apaza sí está dentro de los estándares de vulneración de derechos humanos. La policía no puede ingresar a una propiedad privada a las 3 de la mañana, no puede no identificarse, no puede detener a una persona, sacarla a rastras, subirla a una movilidad, haciendo un parangón, ¿no? Haciéndonos recuerdo de las famosas ambulancias, ¿no? De la caja que utilizaban los grupos paramilitares durante el golpe de García Meza. Es decir, no se puede utilizar de esa forma, no se pueden hacer las detenciones. Hay denuncias de torturas, y cuando hablamos de torturas no estamos hablando de un golpecito que te da un desconocido. Estamos hablando de una acción física y psicológica que te lo están dando policías, es decir, funcionarios públicos, personas que están investidas para ser garantes de derechos humanos. Eso es la policía. No solamente es un ente represivo, es un garante, como lo puede ser un profesor dando el derecho a la educación. Cualquier funcionario público es garante de derechos. Y cuando un funcionario público te golpea, está cometiendo una vulneración a los derechos humanos, y son delitos de lesa humanidad que tarde o temprano van a ser investigados. Acá no interesa que el comandante de la policía diga que sus policías no han golpeado al señor Apaza. Acá no interesa eso, porque finalmente un comunicado de esas características será pues tomado en una investigación seria, futura, en este gobierno o en el siguiente, como un acto de complicidad o encubrimiento a delincuentes, es decir, policías que son delincuentes que están cometiendo actos de tortura. Y cuando hablo de actos de tortura estamos hablando de actos que están siendo evidenciados, y en el caso, por ejemplo, del señor Aramayo, del Fondo Indígena, incluso hay una publicación del ITI, que es una instancia especializada en temas de tortura, que ha certificado que en Bolivia el señor Aramayo ha muerto víctima de una sistemática acción de tortura en ambientes policiales, en ambientes judiciales y sobre todo dentro de las cárceles. Por lo tanto, en Bolivia sí se vulneran los derechos humanos, se están vulnerando los derechos humanos de estas personas detenidas. El señor Omar Pino no sé qué diablos hace ahí. La Fiscalía debería explicarle al país por qué una persona que no es productor de ADEFCOCA está siendo tipificado y acusado de haber cometido estos delitos, y por lo tanto lo que nosotros nos mantenemos en la defensa de los derechos humanos de ADEFCOCA. Puede ser un tema político, pero no debe permitirse, y en ese contexto creo que es legítimo que los yungas se movilice hasta lograr la libertad de sus dirigentes detenidos y que se respete a ADEFCOCA, porque el principal causante de todo este problema ha sido el gobierno al alentar un mercado ilegal y paralelo. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales. ¿Qué dice usted, don Marcelo Arequipa, para ir cerrando este primer punto del programa, brevemente, por favor? Sí, a ver, creo que la protesta social, venga de donde venga, como expresión de protesta social, en el país está constitucionalmente garantizado, ¿no? Es decir, uno puede emitir, digamos, un criterio
porque busca la satisfacción de alguna necesidad. Pero la protesta social, otra vez, también tiene sus límites. ¿Y cuáles son esos límites de la protesta social? Pues no se puede dañar propiedad privada, ¿no? Y no se puede atentar contra la integridad de otro ser humano. Creo que ahí es en ese límite en el que probablemente, en el exceso de ese límite, es donde se sitúa pues el conflicto ahora de coca, cuando se hace esa toma violenta de ese mercado paralelo. Una cosa distinta habría sido una toma simbólica, un cierre, digamos, de ese mercado, poner un letrero más si quieren, no importa, pero eso ya haber pasado al escenario de quemar el bien inmueble, de atentar de manera violenta contra las personas que estaban ahí dentro, de condicionarlas, incluso hasta llegar a atentar en contra de periodistas de medios locales. En este caso creo que hay una periodista de las radios de los pueblos originarios que ha sido también agredida. Creo que esos temas tienen que resolverse también por la vía que corresponde, porque como decía, ya no forma parte de una protesta social legítima, sino más bien forma parte de una acción que es ilegal. Lo hemos visto el año 2019 cómo se han quemado instalaciones del órgano electoral, por ejemplo. Hemos visto tomas violentas en casas, en domicilios de expolíticos que han ocurrido, y creo que eso ya, por eso como decía, en algún momento tiene que eso parar, porque la identificación otra vez con política, con un lado, con otro lado, no tiene que ser sinónimo de violencia absoluta en contra del otro, sino más bien debería ser sinónimo de escucharse el uno con el otro, porque tenemos posiciones completamente distintas, ¿no? Y no van a estar muy próximas, digamos, a una resolución tan sencilla. Entonces, en ese caso, lo que corresponde ciertamente es, pues, escucharse. Y hay algo que no estamos haciendo por eso como país. Por eso decía, la palabra negociación política en una mesa tiene que empezar a ser la que cobre más bien vigencia, cobre más bien relevancia para poder resolver ese tema. Un tema que, vuelvo a recalcar, tiene raíces profundas en términos estructurales, con motivaciones económico-comerciales, y además tiene raíces profundas en términos culturales. No por nada se habla de que la zona de los Yungas es una zona de cultivo y de comercialización milenaria de la hoja de coca. Entonces, estos elementos han configurado verdaderas identidades políticas, y no necesariamente posiciones político-partidarias cerradas, sino más bien verdaderas identidades políticas, y en ese escenario es en el que más bien, por eso urge la toma de iniciativa política estatal para poder resolver este tema y para poder atenderlo. De otra forma, van a seguirse reproduciendo estos escenarios de tensión y de conflicto que estamos viviendo en el país, que son, la verdad, para cualquiera de los dos bandos, son lamentables y son muy, muy, muy complicados. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Para cerrar este punto, don Jorge Silva. Sí, hay que puntualizar un tema, ¿no? El tema de la violación de los derechos humanos no es exclusivamente atribuible a los aparatos o a las instituciones que pueda tener un Estado, ¿no? Se refiere también a la construcción de la cultura de la sociedad civil a respetar los derechos humanos en el mundo. Es decir, no solamente podemos creer que la violación de los derechos humanos se le va a atribuir a un policía o a un militar o a una autoridad pública, sino que la violación de los derechos humanos también se da en el orden de la sociedad civil, y por ello es que hoy hay corrientes que están construyendo esa cultura en la sociedad civil de respetar a los derechos humanos. Por lo tanto, quemar una casa o portar armas de fuego, entre ellos dinamitas, en grandes cantidades, como se ha visto lamentablemente en estos actos
de la toma de este mercado paralelo, de este mercado ilegal que se había abierto en esa zona, de ninguna manera es justificable, ¿no? No se puede justificar desde ningún punto de vista ese tipo de actividades que se han cometido. Por lo tanto, hoy el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar una investigación, acudiendo a todos los mecanismos que le franquea la ley, ¿no? Que le franquea la ley del Ministerio Público. La Constitución le da esa tarea al Ministerio Público de representar a la sociedad. Y ellos, de acuerdo a norma, de acuerdo a su propia ley, no pueden descansar pues un día o una hora a la semana. Dice que tienen la obligación de atender de lunes a lunes las 24 horas del día, en turnos que seguramente ellos internamente se asignan, pero no nos vaya a sorprender que alguna persona sea detenida a las 2, 3 de la mañana, porque eso es parte de la obligación que tiene el Ministerio Público, ¿no? Está establecida en la ley del Ministerio Público la obligatoriedad, reitero, de trabajar las 24 horas. Por lo tanto, ahí habrá que seguir analizando cuál ha sido el rol del Ministerio Público y cuál ha sido el rol de las personas que han sido detenidas y que hoy están siendo objeto de una investigación. La población sabe, los medios de comunicación felizmente han estado acompañando de cerca estos hechos y bueno, es muy fácil recuperar la memoria de hace un par de semanas para ver qué es lo que ha sucedido realmente en ese sector. Pero más allá de esos temas, creo que aquí hay una tarea pendiente, porque no se va a solucionar el problema sentenciando a 10, 15, 20, 30 años absolutamente a nadie, sino lo que tenemos que buscar son estos escenarios de diálogo en esta justicia restaurativa que permita encontrar soluciones a las controversias que puedan tener las personas, indistintamente de los intereses que puedan surgir. Por lo tanto, el tema de Adecoca está vigente, no se ha solucionado ni se va a solucionar con las detenciones, los procesos, las sentencias. Es un tema que se lo tiene que solucionar, y para eso nuevamente convocamos y exhortamos a que se depongan ese tipo de actitudes violentas, ese tipo de actitudes que no coadyuvan, que no aportan a encontrar soluciones. Esto por el bienestar de toda la población de los yungas, que hoy están en zozobra porque unos no saben si van a parar, si van a hacer el bloqueo, como están exhortando algunos dirigentes, el bloqueo de las 1000 esquinas, quieren venir a La Paz y bloquear, otros no quieren acatar, a otros les están amenazando con sanciones, con multas. Sí, no existe en este momento paz en los yungas, y esto es lo que tenemos que trabajar, especialmente aquellos que profesan, que manifiestan la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos. Deberíamos ser los principales actores y protagonistas para encontrar mecanismos y espacios que permitan, a través del diálogo, encontrar soluciones a estos problemas que se están dando con este sector, que, reitero, yo lo veo desde un punto de vista absolutamente político, ¿no? No otra cosa significa autoridades electas de la oposición política en la marcha, un ex asesor de la ex señora que encabezó el golpe de Estado del 2019, y otros actores ahí en la marcha, incentivando, promoviendo, queriendo utilizar quizás una reivindicación o una demanda que tienen los productores, queriendo utilizarlo para fines vedados, ¿no? Para fines estrictamente políticos. A la oposición no le interesa pues que el país esté en paz, ¿no? Que la estabilidad reine en el ámbito social, económico, político. A la oposición lo que le interesa es que haya problemas, porque de cada problema saca una tajada. En cada problema que hay se van a trasladar, seguramente ahora van a ir al Cabildo de Santa Cruz gente de la oposición para incentivar, para promover, para enardecer los ánimos de la gente y tomar decisiones de paros, bloqueos, porque ese es su papel, ese es su trabajo, para eso les pagan también, ¿no? Para generar este tipo de escenarios en el país que perjudiquen al gobierno. Es
Por eso digo, este es un tema que políticamente lo están utilizando para dañar la imagen del gobierno. No están siendo sinceros en su verdadera convicción de lucha contra la coca, contra el narcotráfico, sino lo que les interesa es mantener vigente un problema para montarse a ese caballo y generar desestabilización, generar este tipo de situaciones complicadas que se ha vivido y que afecta fundamentalmente a la población. Muy bien, le agradecemos también a don Jorge Silva, cerrando este primer punto del programa, y más allá de las soluciones integrales desde el punto de vista jurídico, de comercio, de legalidad, incluso del funcionamiento del mercado, habrá que aguardar también soluciones a temas de defensa de los derechos humanos. Y a propósito de aquello, habrá que establecer que una de las primeras tareas del nuevo defensor del pueblo, Pedro Calizaya, elegido ayer, luego de la alteración del orden del día a solicitud del movimiento al socialismo de manera rápida y sorpresiva, bueno, ya tenemos nuevo defensor del pueblo, don Pedro Calizaya. Una de sus primeras tareas será seguramente atender estos temas vinculados a vulneraciones de los derechos humanos. Vámonos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Este tiene que ver con la presencia del presidente Luis Arce en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Se han abordado algunos temas de interés, obviamente, que han sido planteados por el jefe de Estado en este organismo internacional. Han surgido repercusiones, no solamente en este ámbito, sino los temas que ha abordado en una conferencia de prensa el primer mandatario tras su participación en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué dice don Manuel Morales respecto a este tema? Adelante, ¿qué elementos destacar? Sí, gracias. Voy a hablar sobre el discurso de Luis Arce, previamente aclarando que el Estado vulnera derechos humanos. Cuando una persona agrede y demás, uno contrata un abogado y le abre una acción penal. Entonces no hay que confundir, los funcionarios públicos y el Estado son garantes de derechos. El que los viola es el Estado. Por eso se habla de violaciones a los derechos humanos. Y en el caso del señor Calizaya, pues nadie lo va a reconocer, ¿no? Porque está emergiendo el día de ayer de una elección espuria, vulnerando el reglamento y aprovechándose, bueno, es otro tema. Mira, el señor Luis Arce realmente le ha metido un discurso que cuando uno analiza el papel de la Cancillería o cómo debería el señor Luis Arce mandar un discurso, digamos, representando a los bolivianos, se entiende que debe ser un discurso que todo el mundo lo elogie en las Naciones Unidas, o que finalmente, si se pelea con una parte del mundo, que por lo menos sea un referente, ¿no? Lo que Luis Arce ha hecho ha sido una enumeración de 14 temas, pero con un posicionamiento que nos ha parecido realmente preocupante en algunos temas. Muy rápidamente les voy a señalar, por ejemplo, en su primer punto dice que hay que declarar al mundo como zona de paz en medio de una guerra, ¿no? La de Rusia hacia Ucrania, alentando con la política que tiene internacional el gobierno, alentando a Rusia a que invada impunemente a Ucrania. Uno puede tener apegos hacia Rusia, simpatías hacia Ucrania, pero lo que es inadmisible e inaceptable es que se apoye una invasión militar en las características en las que estamos viviendo. Pero hay otras cositas que me parece interesante, ¿no? Él señala en uno de los puntos que debería promoverse sistemas de salud contra la mercantilización de la salud. Y lo que el gobierno de Luis Arce ha hecho por el tema de la pandemia es precisamente todo lo contrario. Es decir, un fomento desde el gobierno de la mercantilización de la salud, a tal extremo que hasta el día de hoy las personas que han ido a hospitales privados o han ido donde médicos privados prácticamente han tenido que pagar sumas extraordinarias por el tema del COVID, donde el defensor de los derechos de los consumidores ha brillado por su ausencia, donde igualito las víctimas han tenido que pagar la cantidad, las víctimas del COVID, la cantidad de dinero que te pedían en los centros privados. Es decir, ¿de qué lucha contra la mercantilización de la salud? Y con la vigencia de la ley de emergencia sanitaria que ha sido cuestionada, hasta el día de hoy,
y claro, se van a tomar todavía un par de años. Hasta el día de hoy no sabemos en cuánto dinero se han comprado las vacunas que el gobierno ha adquirido, y por lo tanto estamos en tinieblas. Esa es la forma como se habla de sistemas universales de salud contra la mercantilización. Otro tema que ha mencionado el presidente es la necesidad de que haya un programa global de soberanía alimentaria en armonía con la madre tierra. Es decir, esto ya es realmente terrible, ¿no? El grado de demagogia del presidente, porque todo puede haber en Bolivia menos soberanía alimentaria. Somos un país que importamos hasta la papa del Perú, importamos manzanas de Chile, de la Argentina harina, aceites, somos un país inundado por el contrabando. Cada año perdemos más capacidades de soberanía en términos alimentarios. Somos un país que cada vez producimos menos. El gran eje productor está en Santa Cruz, con la producción de productos como la soya, que es un producto transgénico. El tema de la producción de azúcar, en fin, está en manos de sectores empresariales. Ahora se sigue quemando la Chiquitanía, se sigue quemando la Amazonía. Este año ya van 1 millón de hectáreas quemadas. Durante Evo Morales, el 2019, hemos tenido el récord de quemar más de 6 millones de hectáreas. En otros años se han quemado hasta 10 millones de hectáreas en el país. Por lo tanto, ¿cómo puede hablar de soberanía alimentaria un país que sigue importando alimentos o los recibe de contrabando, y donde el plan de desarrollo que anunció a través de una ley de sustitución de importaciones? Yo quisiera preguntar que alguien, por favor, alguien me dé un dato específico de una sustitución de importaciones en términos alimentarios que hubiéramos logrado. No hay nada, absolutamente nada de eso. Luego ahí está uno de que me parece el cherry en la torta, precisamente hablando de temas de narcotráfico. En el punto 8 ha señalado una cosa que me parece muy interesante. Ha dicho Luis Arce que de la nacionalización hay que pasar a la regionalización de la lucha contra el narcotráfico. Es decir, ha planteado que debemos trabajar, o que se debería trabajar, una estrategia regional con Perú y Colombia por el tema de la militarización y el despliegue de la guerra internacional contra las drogas. Es decir, el presidente está viviendo en una coyuntura desfasada. ¿Hace cuántos años se ha hablado pues de la guerra internacional contra las drogas y se ha desarrollado la misma? Ha sido cuando Estados Unidos promovía la erradicación cero de los cultivos de hoja de coca, el Plan Colombia, y eso en la actualidad no está vigente, no está funcionando, y por lo tanto ha aceptado pública e internacionalmente el fracaso de la política antidrogas, con el esquema ese de la nacionalización que ha dicho, que desde el año 2011 Evo Morales habló de una nacionalización, el 2008 votó a la DEA del país y dijo que todos los resultados de la lucha antidrogas iban a ser nacionales, porque desde el año 2008 no existe ningún componente internacional en la lucha contra las drogas. Por lo tanto, si hay un fracaso de esa lucha, es nacional. Pero Luis Arce ha aceptado que hay que ir a una regionalización, con lo cual ha aceptado que la política de nacionalización es un completo fracaso. Por el otro lado, en el punto 10 ha dicho, y esto a mí me gustaría que me lo expliquen, que hay que ampliar la visión restringida de los derechos humanos y la democracia. Ya, esto es el colmo para un presidente. Es decir, está planteando que hay una visión restringida a los derechos humanos cuando es un presidente y un gobierno que los está vulnerando, pero además que habría una especie de crisis de la democracia y que tenemos que ampliar esa visión restringida cuando tenemos la constitución política del Estado más avanzada en términos de democracia. Yo jamás he conocido una constitución donde esté el derecho al voto al mismo tiempo que las formas de democracia participativa, la iniciativa ciudadana, legislativa ciudadana, los cabildos, las asambleas y todos los mecanismos de la democracia comunitaria. ¿A qué se refiere el presidente cuando habla de una visión restringida a los derechos humanos? ¿Quién tiene esa visión restringida? ¿Y quién tiene esa visión restringida de la democracia? Es el mismo gobierno de Luis Arce que la viola sistemáticamente en términos de derechos humanos y de democracia. Y finalmente, para no alargarme, ha también mencionado
que existe una persistencia de violencia contra mujeres, niñas y en particular de indígenas en situación de pobreza. Y lo que yo quiero mencionar es que este es el gobierno que más daño le está causando a los pueblos indígenas. Y voy a señalar lo que han dicho dos relatores. No estoy hablando de García Sayán, que ya ha dicho que en Bolivia la justicia está subordinada, ¿no?, al poder central. Lo que Luis Arce también ha dicho, que tenemos una justicia más o menos independiente. Hay dos relatores. Está el relator de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, de Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, y está el relator José Francisco Cali, el relator de los derechos de los pueblos indígenas. Y ellos han presentado, ¿no?, una carta de alegaciones contra el Estado boliviano por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas vinculados al tema del uso del mercurio. Es decir, este gobierno, junto a los cooperativistas, están contaminando las aguas de los ríos donde se está realizando la explotación del oro con mercurio. Bolivia está interpelada a nivel internacional por vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en el río Beni, donde se han denunciado incluso ya presencia de contaminación por mercurio en poblaciones de pueblos indígenas. Es decir, aquí el hecho de que este es un Estado plurinacional que defiende a los pueblos indígenas es una absoluta mentira. Y son dos relatores los que le han dado la contra al presidente Luis Arce, justo en estos días donde también estos relatores se han dirigido a las Naciones Unidas para volver a presentar este informe sobre vulneración de derechos de los pueblos indígenas. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice Marcelo Arequipa sobre este segundo punto del programa? ¿Qué evaluación existe acerca de esta presencia internacional del jefe de Estado? A ver, la 77 asamblea a la que asiste nuestro presidente deja, creo yo, primero a nivel estatal, como país, creo que deja de alguna forma, introduciré por eso un matiz a lo que decía Manuel, un matiz distinto, y el matiz para mí es una suerte de hoja de ruta política de cómo continuar las acciones de política de Estado, probablemente hacia incluso después de 2025. Porque si uno revisa los 14 puntos que el presidente propone, varios de ellos también pudieran tener un asidero interno en nuestro país, y por consiguiente esos puntos también pues podrían ser planteados en una posible campaña electoral. O sea, lo que quiero decir ahí es que yo encuentro por lo menos alguna pista ahí en los 14 puntos que presenta nuestro presidente de una hoja de ruta que puede tener alguna continuidad hacia adelante, algo que hasta ahora no se lo había identificado con nitidez, creo, en los discursos del presidente y del vicepresidente. Porque hasta ahora lo que sabíamos por parte de nuestro presidente, sobre todo, es el hecho de qué se va a hacer o qué va a hacer durante estos años de gestión que le toca administrar el poder. Pero no teníamos la hoja de ruta, digamos, de qué es lo que más o menos ellos querían hacer, o quieren hacer en todo caso, más allá de la gestión que le toca administrar. Entonces eso creo que configura ahora sí un escenario distinto. Estoy diciendo, ojo, un escenario distinto para el presidente, porque sabemos bien hoy día en qué dinámica interna se encuentra hoy día, por un lado el partido de gobierno y por otro lado el gobierno nacional que pertenece a ese partido. Entonces el hecho de ya encontrar algunas señales de qué es lo que se quiere hacer para más allá como Estado, debería por lo menos un poco invitarnos a la reflexión de ver cómo está visualizando el presidente el país hacia el futuro, ¿no? En este tipo de escenarios no se suelen proponer, por donde yo he estado viendo en otras sesiones también, no se suelen proponer cosas concretas y puntuales que se aplican de manera inmediata.
De hecho, por eso muchos diplomáticos suelen decir que, bueno, la Asamblea de Naciones Unidas termina siendo algo muy declarativo, algo que está dentro de la retórica, digamos, más fina, y algo que no se operativiza de manera inmediata, no necesariamente, ¿no? Pero sí creo que nos ha servido, y eso lo enlazo ahora con un segundo punto. Creo que los discursos de algunos presidentes que se han llevado adelante en esa asamblea nos pueden retratar de alguna forma el estado de es decir, la radiografía política de cómo está constituida hoy día la izquierda en la región. Ya hace rato Jorge Silva hablaba del discurso de Petro, por ejemplo, con el tema de las drogas, que fue muy claro y además muy contundente en su visión del tratamiento sobre el tema del narcotráfico. A ese discurso yo le quisiera sumar además las intervenciones o la intervención del presidente de Chile, de Boric, que curiosamente el presidente de Chile se está moviendo en esta última semana más hacia el centro del espectro político, es decir, no tiene unas posiciones que son demasiado, digamos, radicales y sobre ideologizadas, si quieren, con una sola posición. Se está moviendo al centro, creo que movido además por las circunstancias, o obligado en realidad por las circunstancias del resultado del escrutinio que hubo hace poco en Chile. Entonces, si vemos el discurso del presidente de Colombia, que no es un discurso otra vez igual, sobre ideologizado, llevado al extremo. El discurso del presidente de Chile, Boric, igual lo mismo. Y vemos el discurso del presidente Luis Arce, que también de alguna forma intenta coincidir con un centro político, no necesariamente otra vez con los extremos. Podríamos coincidir más bien en la idea de que hoy día el retrato de la izquierda que tenemos hoy día en la región, no es un retrato de una izquierda radical, no es un retrato de una izquierda dura, digamos, inflexible, sino más bien es el retrato de una izquierda que probablemente está llamando más bien a administrar el gobierno, a hacer gestión y a generar algún resultado. Probablemente, y eso solamente lo planteo como una hipótesis, probablemente ese es el tiempo de la izquierda, digamos, tecnocrática en el poder, ¿no? No estaría mal. La palabra tecnocracia tampoco necesariamente significa, digamos, o tiene una carga peyorativa negativa, no necesariamente. Pero si se fijan, por eso ya no estamos escuchando el discurso de, por ejemplo, cuando el expresidente Hugo Chávez se presentaba a la Asamblea de Naciones Unidas y hablaba, ¿no es cierto?, de que aquí huele a azufre, ¿no es cierto?, o posiciones así más controvertidas y duras y vehementes como las del expresidente Evo también en Naciones Unidas. No estamos viendo eso, estamos presenciando una tónica distinta. Esa es la tónica distinta que un poco deberíamos también, creo yo, enfocarnos y ver cómo está comportándose hoy día la izquierda en la región, qué tipo de radiografía tenemos hoy día y si coinciden los liderazgos en las posiciones que van teniendo. A mi juicio, por lo menos viendo la Asamblea de Naciones Unidas, sí están coincidiendo. Y están coincidiendo en virar un poco más hacia el centro, atender temas de gestión como tal, y generar algún resultado. Eso nos va a llevar hacia algo en el futuro inmediato, porque no se olviden que en breve hay elecciones en el Brasil, y dentro de poco, bueno, los siguientes años se va a seguir otra vez moviendo el escenario político electoral, y eso nos va a dar también, creo yo, muchas señales de esta no transformación, sino de esta cara distinta de la izquierda en la región. Muy bien, don Marcelo Arequipa. Le damos la palabra a don Jorge Silva para hacer referencia también a este punto del programa. ¿Qué elementos se pueden destacar y cómo se puede responder además a las críticas que han surgido? Bueno, que son críticas al estilo de la oposición, ¿no? La población que nos está escuchando este sábado debe entender que don Carlos Morales, Manuel Morales, a quien lo respeto y lo aprecio, está jugando un rol opositor estrictamente, y el rol opositor en estos últimos años ha estado basado en algunos elementos
principalmente para generar un sentido común en la población que está basado sobre la tergiversación de la realidad y la desinformación, ¿no? Lamentablemente esos son las herramientas políticas que ha utilizado la oposición desde el 2019, diríamos un poquito más antes, cuando organizan y preparan el golpe de Estado, y la siguen manteniendo, ¿no? Por lo tanto, es importante, José Luis, si me permites, aclarar algunas tergiversaciones y desinformaciones que se dan respecto a este tema. Tengo los 14 planteamientos que ha mencionado nuestro presidente en la ONU, pero me voy a limitar por el tiempo a responder a las tergiversaciones, la distorsión que hace Manuel Morales sobre esta participación. Cuando el presidente habla de declarar al mundo como zona de paz, textualmente dice: observamos el deterioro creciente del sistema multilateral por el capricho de las potencias capitalistas de no resignarse a la existencia de un mundo multipolar y con equilibrio de poder. ¿Qué entendemos por esta moción que plantea como primer punto? Es de que nosotros como país, y además está en nuestra Constitución, somos un país que apuesta por la pacificación, por la paz. No somos un país, no somos un Estado confrontacionista, no somos un Estado belicoso, no apostamos por las guerras, por el enfrentamiento bélico, sino apostamos por un mundo a la cual quisiéramos declarar como una zona de paz, donde las potencias capitalistas deberían resignarse a la existencia de ese mundo multipolar y con equilibrio de poder, es decir, que se respeten la soberanía, las decisiones de los estados, que no haya imposiciones como venimos atravesando desde la colonia en el mundo, donde los poderosos, las potencias mundiales, someten a los países en desarrollo, porque lógicamente de por medio están sus recursos naturales, porque no hay otro interés de las potencias capitalistas sino son los recursos naturales. Nos habla sobre la contra la mercantilización de la sanidad, sistemas universales de salud, y dice textualmente: frente a los sistemas de salud que solo favorecen a quienes tienen la posibilidad de acceder a un seguro privado y frente a quienes han hecho de la salud una mercancía, es imperioso fortalecer los sistemas universales de salud en los que el Estado cumpla su obligación de proteger y garantizar los derechos colectivos. Y aquí los que nos están escuchando saben pues que y no tenemos nada contra los ricos, ¿no? Pero sí hay una gran mayoría de gente pobre que no puede ir a una clínica privada, a un hospital privado, a un consultorio privado, y tiene que acudir a la salud pública. Y para eso estamos impulsando el SUS, el Sistema Único de Salud, que es fuertemente combatido por el sector privado médico, que quiere hacer desaparecer el SUS porque es una competencia a el sector privado, ¿no? Cuando nos dice Manuel de que el defensor del consumidor ha brillado por su ausencia, le vamos a pasar una copia del informe que tenemos referente a todas las actividades que hemos realizado durante la segunda, tercera ola en la pandemia, que es el periodo en el que hemos entrado en gestión. Hemos hecho devolver personas que han perdido la vida, querido Manuel, en hospitales, clínicas privadas de acá, de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, de Tarija, a cuyos familiares no querían cobrarse hasta 700,000 bolivianos, cuando de acuerdo a la lista de precios que la GEMED aprobó, eso no pasaba de 60, 70,000 bolivianos. Hemos realizado auditorías médicas para determinar si los medicamentos, que eran un chorizo de cosas que les pedían, se han empleado en el tratamiento de las personas. Hemos realizado un sinfín de operativos verificativos a farmacias, a laboratorios, a funerarias, a hospitales, a clínicas, para hacer respetar los precios y garantizar el abastecimiento de medicamentos, ¿no? Habrá que hacer aquí un paréntesis para hacerles recordar de que cuando estaban en función de gobierno con Áñez, una aspirina costaba 5 o 10 bolivianos, un barbijo estaba entre 30 y 35 bolivianos.
y no había ningún medicamento en las farmacias a disponibilidad. Luchamos contra esas personas que querían aprovecharse de este tema, y por lo tanto, Manuel, no es que hemos brillado por nuestra ausencia, sino que seguimos, ¿no? Porque es un tema que todavía está permanente y seguimos realizando este tipo de actividades en beneficio de la población. Nos hablas también de el programa global de soberanía alimentaria en armonía con la madre tierra, que es la moción que ha vertido nuestro presidente, y hablas y señalas de una serie de elementos que no tienen que ver absolutamente nada con la propuesta, porque textualmente el presidente dice: a la crisis alimentaria debemos anteponer urgentemente un programa global de soberanía alimentaria que garantice a los pequeños productores mejores condiciones para la producción. Ello implica el acceso a semillas, fertilizantes, tecnología, infraestructura, créditos y diversas formas privadas y comunitarias de acceso a los mercados, pero también mejores condiciones de vida en sus comunidades en plena armonía con la madre tierra. Hoy, Manuel, y población que nos está escuchando, estamos luchando justamente contra ese monopolio de empresarios que detentaban no solamente la producción, sino también la comercialización de los productos de la canasta familiar. Y grandes empresarios industriales que controlan todavía la producción de pollo, la producción de carne, la producción de aceite, de arroz, de azúcar, a los cuales estamos combatiendo desde EMAPA, para que se pueda garantizar que la producción de estos empresarios, de estos industriales, primero se quede en el país, y de esta manera se pueda garantizar la alimentación para nuestra población. Lo estamos combatiendo con normas, con políticas, con programas que nos permitan tener una mejor presencia del Estado en el sector económico, y para ello estamos potenciando a los pequeños productores. Son, por ejemplo, 141 empresas productoras que hoy proveen productos al Estado, las mismas que se entregan al desayuno escolar, se entregan al subsidio de maternidad y otros programas que tenemos. Somos el país, a diferencia del Perú, de Chile, de Argentina, donde no tenemos carencia de alimentos, donde la inflación está controlada, donde incluso brasileros, peruanos, chilenos, ahora argentinos, entran a nuestro país a comprar carne, a comprar los principales productos que son elaborados por empresarios bolivianos, grandes, medianos, pequeños, microempresarios que están trabajando en esta política. Por lo tanto, estamos en un proceso, y ese proceso de fortalecer lo nuestro, de potenciar nuestra producción, está en curso y es reconocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nos hablas de la nacionalización a la regionalización de la lucha contra el narcotráfico, y te asombras, ¿no?, cuando lo que ha dicho el presidente es lo siguiente: hay que cambiar de enfoque en el abordaje de la lucha contra el narcotráfico, seguir haciendo énfasis en la oferta y no en la demanda. Solo ha servido como un pretexto para la militarización y para el despliegue de la guerra internacional contra las drogas. ¿Qué es lo que dijimos en el primer punto? Sí, la lucha ha sido la oferta, y a nombre de la lucha contra la oferta se han violado derechos humanos, se han matado, se ha intervenido estados, ¿no? Se ha violado su soberanía, porque se ha atacado a las zonas productoras de coca, pero no se ha hecho nada contra los países, los estados que mantienen crecientemente la demanda de droga, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí el presidente es que hay que cambiar ese enfoque en el abordaje de la lucha contra el narcotráfico, ¿no?, para seguir haciendo énfasis en la oferta y no en la demanda, que, dice, solo ha servido como pretexto para la militarización. Ampliar nuestra vida, nuestra visión restringida de derechos humanos y democracia, ¿no? Dices, esto ya es insoportable, eso no se puede aguantar. ¿Qué es lo que dijo textual? Necesitamos ampliar nuestros criterios de derechos humanos y democracia. No existe ninguno de los dos cuando la preservación de los privilegios de unos pocos se hace a costa del incumplimiento efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de las mayorías. ¿En qué está, o qué está afectando con esta declaración el presidente? O sea, vayámonos a lo que dijo textual y no malinterpretemos, no tergiversemos y no desinformemos a la población. Y finalmente te has hecho referencia a la moción de declarar
el diseño de la despatriarcalización para luchar contra toda forma de violencia hacia las mujeres y niñas. ¿Y qué es lo que dijo el presidente textual? Proponemos que se declare el diseño de la despatriarcalización porque urge un proceso profundo de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales desde una perspectiva comunitaria, orientando hacia la construcción de relaciones recíprocas por una vida libre de toda forma de exclusión, dominación y explotación. Por lo tanto, nada de lo que has dicho se asemeja a lo que textualmente dijo el presidente. Pero yo entiendo, Manuel, que tú distorsionas porque ese es el rol que lamentablemente tiene la oposición para generar un sentido común en la población de estar en contra del gobierno. Y estos 14 puntos se lo he hecho en el marco de esa propuesta que tenemos como país de que un mundo es posible si practicáramos o lleváramos adelante procesos de transformación estructural en todos estos 14 puntos que ha planteado nuestro presidente en la ONU. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. Vamos a hacer nuevamente una brevísima nueva ronda para ir cerrando este segundo punto, seguramente con algunas puntualizaciones. Don Manuel Morales. Sí, gracias. Es interesante el debate, hay que ir al debate, ¿no? Aunque descalifiquen lo que yo digo, ¿no? Pero entraremos al debate, a ver, profundizaremos. Una aclaración, ¿no? Yo, Manuel Morales, ni el CONADE, hemos sido parte del gobierno de Áñez, así que no tenemos ninguna relación. Incluso en otro momento podemos hacer los descargos correspondientes. Eso es un tema que debe quedar absolutamente claro. Bueno, es interesante, ¿no?, lo que dice el señor Silva. Vayámonos al tema de la soberanía alimentaria, pues entonces, ¿no? Él dice, y lo que el presidente ha dicho y lo que el gobierno está haciendo, da a entender que están promoviendo a los pequeños productores. En realidad, las políticas alimentarias, agrarias, de tenencia de la tierra y de producción de alimentos durante todo el gobierno de Evo Morales y de Luis Arce, lo que tiende es a la desaparición de los pequeños productores de alimentos. Es decir, cuando Evo Morales subió al gobierno, los productores campesinos, las unidades familiares productivas, y antes, desde el 52, por supuesto, pues que abastecían la canasta de las familias. Sin embargo, con el transcurso de la política que ha implementado el gobierno, ahora el sector empresarial es el que ha asumido el aprovisionamiento de una parte sustancial de esa canasta familiar. Entonces la pregunta obligada, ¿no?, es ¿cuál es la política del gobierno? Y durante estos 15 años, ¿qué han hecho? Y los resultados son esos. ¿Qué significa de lo que te estoy diciendo? A ver, vayamos a ver. En el caso de los pequeños productores, sí nos dan lechuga, sí nos dan mucho tomate con bastantes pesticidas encima, sí nos dan zanahoria, algunas papitas por ahí, ¿no? Y prácticamente ahí se va agotando la oferta de los pequeños productores, que se han dedicado a saquear el fondo indígena, $700 millones, que se han dedicado a ser contrabandistas, a ser comerciantes, se han dedicado al narcotráfico, han migrado a las ciudades, han abandonado la producción familiar campesina. El sector empresarial, que no lo voy a valorar en este momento si es bueno o es malo, nos está dando leche, nos está dando carne, nos está dando carne de pollo, nos está dando aceite, nos está dando fideos, nos está dando azúcar, nos está dando el resto de productos que están vinculados a ellos, como los porotos, la yuca, que están vinculados además estas pequeñas unidades a medianos y a grandes productores. Ese es el modelo del MAS. Esos son los 14, 15 años de gobierno y nos vienen a querer meter la mula de que estamos avanzando en procesos de soberanía alimentaria. ¿Qué hace EMAPA contrabandeando maíz transgénico para venderle a los productores de pollo? Es decir, vulnerando las normas. ¿Qué hace EMAPA? Internando maíz transgénico desde la Argentina. Entonces esas son pues las grandes incoherencias que se está dando en el gobierno. Y lo que nosotros estamos haciendo es precisamente denunciar toda esa política de doble cara que tiene el gobierno, y al final va a pasar los años y el sector
pequeño productor de alimentos prácticamente va a quedar como un sector marginal. Eso nos duele. ¿Por qué? Porque nosotros hemos militado con el movimiento campesino, hemos apostado por la soberanía alimentaria, hemos trabajado para que exista una recuperación de nuestros alimentos tradicionales, para que seamos una potencia exportadora de alimentos, y ahora somos todo lo contrario. En el caso del narcotráfico, me parece que hay que hacer alguna aclaración. Lo único que está blindado, lo único que está protegido en Bolivia es la oferta de cocaína. Y eso lo puedo demostrar, ¿no? Entonces, ese cuentito de que gracias a que hay una oferta, se quiere atacar la oferta porque hay grandes demandantes que están protegidos, eso se ha dado con la guerra de las drogas, con Ronald Reagan a la cabeza. Pero el día de hoy, que me vengan a decir que en Bolivia la oferta es el culpable, que la oferta está permitiendo una intervención militar extranjera, es una absoluta mentira. Eso ya no existe, no existe ese peligro extranjero de intervención por la oferta. En Bolivia la oferta está blindada porque durante 15 años, 16 años, el Estado plurinacional ha puesto todas las condiciones para que los narcotraficantes puedan seguir produciendo, amplíen sus fábricas y puedan exportar de manera autónoma, libre, lo que les da la gana hacia el Brasil, hacia la Argentina, hacia el Paraguay y hacia Chile. Es más, tenemos un Estado que les está concediendo ventajas estratégicas en el corto y en el largo plazo al narcotráfico. ¿Cuáles son esas ventajas? Primero, no hay radares en la frontera con Paraguay. Se han comprado esos radares, se da un adelanto, jamás han llegado. Segundo, se ha desmontado todos los helicópteros. Existe en este momento un solo Puma que está funcionando. El resto de los helicópteros han sido desmontados o finalmente han sido chatarra en este gobierno. No han comprado nada de eso. Tercero, pistas clandestinas en todo lado del país. La posibilidad de poder sacar droga en camiones con bananas que salen del Chapare, en piñas, la posibilidad de exportar hasta en mulas hacia el Brasil. Es decir, no hay eso de que en Bolivia se hubiera generado esta oferta y que fuera atacada. En estos momentos el Estado plurinacional ha blindado la oferta de narcotráfico. Por eso yo digo que en este contexto de lo que estamos hablando es que el discurso pues del presidente no ha sonado ni tronado, y no lo va a hacer a nivel internacional porque es un discurso hueco, mentiroso. Ese sería en cuanto a mi comentario sobre este punto. Muy bien, ahora ¿qué nos dice don Marcelo Arequipa para ir cerrando también este segundo punto del programa? Sí, a ver, creo que es bien importante empezar a hacer, por eso, como decía en mi intervención pasada, hacer una suerte de retrato de lo que está pasando en el país respecto de la política internacional, es decir, las relaciones internacionales. El presidente Arce en su último punto, si no me equivoco, habla de fortalecer el multilateralismo, ¿no? En su último punto. Y creo que esta idea de fortalecer el multilateralismo es bien importante, por lo siguiente. Bolivia está haciendo, creo yo, gestiones cada vez más fuertes para poder entrar al Mercosur como miembro pleno. El Mercosur hoy día tiene una relación muy fuerte con la Unión Europea. El cruce verbal que ha tenido vía redes sociales el señor Josep Borrell de la Unión Europea con el gobierno boliviano no ha sido un cruce verbal digamos positivo en términos de las relaciones diplomáticas, porque claro, ahí unos acusan de haber participado en algo el año 2019 y los otros responden si participaron o no. Entonces, creo que mirar esta idea de fortalecer las redes fortalecer el multilateralismo sí es muy importante, más aún tomando en cuenta, como decía hace rato, la radiografía, digamos, política de los liderazgos de izquierda en la región, liderazgos más de gestión, más de los resultados. Y en esa medida creo que si se fortalece la relación
con los organismos de integración que tenemos en la región, si se fortalece más el multilateralismo por ese lado, creo que vamos a salir ganando al final del día todos, porque vamos a visualizar un escenario distinto al que ya habíamos visto en décadas pasadas, donde las relaciones internacionales, antes que relaciones económico-comerciales, eran relaciones más bien ideológicas. Creo que darle más bien un poco el viraje ahora a relaciones económico-comerciales va a posibilitar ir atendiendo esa multidimensionalidad de las crisis que vivimos como planeta, ¿no? La crisis económica, crisis social, y todavía la crisis de la pandemia sanitaria. Gracias. Muy bien, gracias también a don Marcelo Arequipa. Para finalizar este punto, don Jorge Silva. Sí, gracias José Luis. Importante entrar al debate sano, porque eso permite a la población que nos esté escuchando ver quién miente, ¿no? Quién distorsiona las realidades para algún beneficio que quieran obtener. Sobre este tema de MAPA, Manuel, yo he sido parte de los verificativos y operativos que hemos realizado en Santa Cruz cuando surgió esta denuncia de que MAPA estaba haciendo contrabando o estaba comprando maíz transgénico. Y no fuimos solos, ¿no? Nos acompañaron profesionales de la Universidad de Santa Cruz, la René Gabriel Moreno, quienes llevaron las muestras de este maíz que era denunciado por gente que tenía esa intención de hacer creer de que EMAPA estaba importando o estaba contrabandeando maíz transgénico, y se llevó a los laboratorios, y el resultado de esos estudios de laboratorio de la Universidad de Santa Cruz fueron negativas, es decir, era falso de que MAPA había estado comprando o estaba contrabandeando maíz transgénico, sino respondía justamente a una denuncia de estas características, como la que se plantea el día de hoy, ¿no? Sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de respaldo a lo que pueda sostener Manuel Morales respecto a que MAPA está contrabandeando maíz transgénico, lo dice, ¿no? Y eso es preocupante, porque nos escuchan miles de bolivianos, y a veces escuchan este tipo de información y creen, ¿no? Y ese es el papel, entiendo, de la oposición, de querer hacer creer a la población algo que no es cierto, en base a la mentira, en base a distorsionar las realidades que se tiene. Más al contrario, también yo he sido partícipe de diferentes operativos para ver qué estaba pasando con el tema del maíz en Santa Cruz. Y encontramos 6 empresas fantasmas que estaban especulando con el maíz, con destino desconocido. ¿Sí? Encontramos galpones de toneladas de maíz que estaban ocultando para justificar que no había maíz, y que por lo tanto el precio de la carne de pollo, de la carne de cerdo, tenía que incrementarse porque no había maíz. Lo que estaba pasando es que varios políticos, empresarios, ocultaban el maíz para ese fin. Y no así aquellos empresarios que realmente trabajan serio, donde visitamos los silos y encontramos miles de toneladas que estaba garantizada para la producción de pollo, de carne de pollo y de cerdo. Entonces, es parte de esa lucha, y entendemos por qué atacan el modelo económico del país, de nuestro gobierno, por qué atacan el programa de soberanía alimentaria, porque es parte de un modelo económico que nos está dando resultados y que es reconocido, reitero, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estamos convencidos, pues, de que la oposición política lo que quiere es destrozar este modelo para instaurar el modelo neoliberal al cual ellos responden y representan, ¿no? Cuando en el fondo, en la realidad, en la verdad, es de que hay 3 millones de bolivianos que han salido de la extrema pobreza, que nos han dejado durante 180 años de gobierno que han tenido los republicanos, los liberales, los neoliberales, y que han administrado nuestro país, dejando en extrema pobreza más del 60% en el área rural. Esa brecha entre ricos y pobres se ha achicado gracias a este modelo económico que desde el 2005
2006 se está implementando en nuestro país y que hoy se siente en los bolsillos de grandes sectores de la población. No hemos solucionado definitivamente todo ese problema que nos ha dejado más de 180 años de saqueo que ha sufrido nuestro país, al igual que el 2019 y 2020, donde han entrado solamente a saquear, a robar, a meter las manos a las arcas del Estado y a empobrecer a la gente. 180 años hemos tenido ese tipo de gobiernos que ha generado pues estas brechas entre ricos y pobres. Se está achicando. En 14 años quieren que resolvamos lo que ellos han destruido nuestro país en más de 180 años. Estamos trabajando para eso, para que la gente pueda tener mejores condiciones de vida, y eso se lo puede ver, se lo puede constatar en el desarrollo que han tenido los diferentes municipios en el país. ¿Cuánto ha crecido La Paz? ¿Cuánto ha crecido El Alto, Cochabamba, Santa Cruz? ¿Cuánto crece? ¿Cuánta gente hoy puede tener su departamento, su casa, su vehículo 0 kilómetros, puede tener sus ahorros en el banco? ¿Acaso esa gente tenía esas condiciones de vida antes del 2005? ¿No? Entonces, esos son los resultados de este modelo económico que lógicamente la población, José Luis, reconoce, y por eso sigue apostando por el movimiento al socialismo. El 2019, el 2020 tuvieron este sector político de la oposición la oportunidad de demostrar que podían gobernar mejor que nosotros, y no lo han hecho, ¿no? Han destrozado la economía, han entrado a robar, han entrado a perseguir, a violar los derechos humanos, y la gente se ha dado cuenta que en un año había vuelto la derecha a robarle a los bolivianos, y por eso que en las siguientes elecciones vota por Luis Arce Catacora, por el movimiento al socialismo, con más del 55%, porque se da cuenta que lamentablemente la oposición solamente miente, ¿no? Solamente utiliza estos temas sensibles para distraer la verdadera realidad que ocurre en el país. Por ello, estamos tranquilos, estamos seguros de que lo que estamos haciendo está bien, que estamos en la parte correcta de la historia, no le estamos robando a los bolivianos, no estamos desmantelando nuestra patria, más al contrario, estamos construyendo para el vivir bien. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Jorge Silva. Acabamos de esta manera con el segundo punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente nos vamos con el último punto del programa. Por la premura del tiempo, pedirle a nuestros invitados utilizar a lo sumo 3 minutos en tono de reflexión, simplemente lo que ocurre con esta mirada internacional a propósito del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Hay peligro, dicen, de que se pueda generar el uso de armamento nuclear. Para ir cerrando el programa, don Manuel Morales. Sí, esta vez me voy a saltar un poquito al tema anterior, ¿no? Jorge Silva, yo sé pues que estás metido en el tema de MAPA. ¿Y por qué crees que lo he tocado? Y yo no sería tan irresponsable de decir que MAPA ha importado maíz transgénico, sabiendo que tú ibas a responder que ha habido una verificación, que evidentemente, supuestamente han demostrado que no había esa importación. Sin embargo, no es la primera vez que se ha introducido maíz transgénico a Bolivia. Y existen organizaciones como Bolivia Libre de Transgénicos que han hecho investigaciones imparciales y han podido, a través de exámenes de laboratorio, no solamente demostrar que se vende en Santa Cruz maíz transgénico, incluso por Facebook, sino que en este momento existen plantaciones ilegales de maíz transgénico. Y aprovechando que estás aquí, te voy a hacer una invitación para que por favor tengas la gentileza de recepcionar a estas instituciones, a estas organizaciones, yo te lo digo fraternamente mirándote a los ojos, que los puedas recibir, ya que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el INIAF, han estado jugando a la gallinita ciega con ellos. Y seguramente por lo que tú has manifestado en este programa, vas a poder recibirlos, escuchar sus denuncias y poder verificar en terreno que sí, evidentemente se está importando maíz transgénico, porque además el maíz que ingresa a Bolivia, y si viene en la Argentina, no existe maíz orgánico en la Argentina, todo lo que viene es transgénico. Bueno, te agradezco por la aceptación, que estás moviendo la cabeza, y creo que sería un plus muy interesante del programa. Sobre Rusia y Ucrania, mira, a mí me gustan las mujeres rusas. Comparto muchas partes de su cultura. He escuchado durante todo este tiempo de la guerra incluso algunos argumentos que señalan que Rusia ha denunciado, ¿no?, ese avance de la OTAN, etcétera, etcétera, y lo puedo compartir, pero lo que no puedo aceptar es que se respalde a Rusia en una acción de intervención militar directa sobre un país independiente.
Es decir, ahí es donde esa simpatía, digamos, hacia los rusos ya me choca, ¿no? Y por eso mismo hemos estado haciendo campaña de denuncia por el tema de la guerra. Y más ahora que hay la posibilidad de una conflagración nuclear, ¿no? Que puede ser específica, controlada o en un punto específico. En ese contexto, para darles tiempo a ustedes que puedan hacer uso de la palabra, es ratificar que rechazamos la guerra, rechazamos la invasión por la vulneración de los principios internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, y en otro momento seguramente podemos hacer un mayor análisis, pero la posición que yo tengo es esta. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. 3 minutos le damos a Marcelo Arequipa también. Gracias. A ver, este problema de conflicto bélico que hay respecto de la invasión de Rusia a Ucrania nos está demostrando que tenemos liderazgos políticos globales muy poco responsables, que incluso se atreven a generar, digamos, ciertas provocaciones internacionales que en estos tiempos no deberían ser las que deberían estar ahí presentes. Hablo, por ejemplo, de lo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos al financiar, digamos, de manera desmedida a primero Ucrania y luego segundo al provocar a China cuando lleva a la señora Pelosi a Taiwán. Estas señales no son para nada alentadoras para mantener, digamos, un equilibrio de paz y de estabilidad en el planeta, sino son más bien señales de provocación. Ahora, ustedes dirán, habría que ver quién ha provocado primero. Creo que de eso no se trata en realidad, sino más bien se trata de estar quizá a la altura de las circunstancias históricas para atender un problema como este. Y creo que quien tiene que estar a la altura de las circunstancias hoy día para atender un problema como este, como es un país tan grande y tan importante como es Estados Unidos, no lo está. Y el problema está ahondando aún más, porque claro, la provocación ahora de parte de Rusia también es, entonces puedo utilizar las armas nucleares de las que dispongo, y si vamos a seguir con eso, es decir, vamos a seguir rastreándonos hacia atrás, ¿quién tiene la culpa de quién ha empezado a provocar? Todos tienen su versión de los hechos. Rusia tiene su versión de los hechos de que la OTAN no ha cumplido sus acuerdos con ellos mismos, han expandido su frontera de trabajo y eso no estaba bien, entonces por eso ellos han provocado, y viceversa. Por eso decía, creo que de fondo para mí es importante ver los liderazgos políticos globales que tenemos, y creo que no tenemos ciertamente hoy día liderazgos políticos globales que están a la altura de las circunstancias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Para finalizar, Jorge Silva. Gracias, José Luis. Por supuesto, Manuel, aceptar la invitación. Va a ser un agrado compartir con estas personas este tema que es importante para nuestro gobierno y para el país, el tema de los transgénicos. Lo que nos preocupa, José Luis, y yo creo que a gran parte del mundo entero, son la pérdida de miles, ¿no?, de personas que, resultado de una guerra, sea justa o injusta, se está llevando adelante. Nosotros somos un Estado pacifista, lo decía al inicio del programa, y por lo tanto seguimos apostando y exhortamos a los gobiernos de Ucrania, de Rusia, de la comunidad europea, de la OTAN, de todos aquellos que están metiendo sus narices en un conflicto que, reitero, se está llevando miles de vidas, que además tiene repercusiones en otros países. Se están incrementando los precios de los productos, de los principales productos en países productores como es la Argentina, por ejemplo, el Paraguay, Chile. Está generando devaluaciones, inflaciones, está generando carencia de productos. No nos olvidemos que Ucrania es uno de los principales países exportadores, productores de maíz, como también Rusia. Es decir, hay afectaciones que se están dando en todo nivel, a todo nivel, a la gran mayoría de los países. Gracias a Dios y gracias a
las políticas adecuadas que está emprendiendo nuestro presidente Luis Arce, nuestro gobierno, esos impactos negativos que hoy sufren hermanos argentinos, peruanos, brasileños, etcétera, de otros países, en Bolivia esos efectos todavía no han llegado, no nos está golpeando, y estamos enfrentando esta situación tan complicada que se ha dado con una política adecuada que está llevando nuestro gobierno. Pero más allá de eso, reitero, todos deberíamos exhortar y deberíamos coadyuvar aquí y en la China, como quien diría, a buscar escenarios de diálogo, de debate, como en este, donde podemos poner nuestras ideas y podemos contrastar y podemos discernir de nuestras posiciones, pero con el respeto, en un escenario democrático, evitando cualquier tipo de violencia. Y por ello es importante de que las instituciones que se han creado en los estados y a nivel internacional para prevalecer y hacer mantener la paz, la armonía, deben hoy primar en este enfrentamiento que lamentablemente se está dando entre Rusia y Ucrania. Lo propio, cualquier tipo de violencia en nuestro país también debería ser absuelto a través del diálogo, y ojalá, reitero, que los representantes, dirigentes de ADEPCOCA puedan sentarse, puedan reunirse y puedan evitar este tipo de violencias que se ha generado en nuestro país, especialmente en La Paz. Auguramos, para despedirme, José Luis, lo mejor a Santa Cruz, a Pando, a todo el país, y que sigamos en ese camino de la construcción, en ese camino del diálogo, de la democracia, del respeto entre nosotros, y sigamos buscando estos escenarios donde podamos confrontar nuestras ideas absolutamente en democracia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Jorge Silva. Amigos del país, de esta manera llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Hemos dejado para el final nuestra salutación, ese saludo de Diálogo en Panamericana a Santa Cruz y también a Pando. Nuestras congratulaciones en esta jornada especial para los cruceños. Nos sumamos al regocijo por hechos importantes para la historia nacional y para el pueblo como el cruceño, pues hoy, 24 de septiembre, se conmemora la efeméride departamental. Felicidades, Santa Cruz. También en esta fecha especial debemos recordar otro episodio que debe ser escrito con letras de molde, sobre todo cuando se hace referencia a la creación del joven departamento de Pando. Se da cuenta que un 24 de septiembre de 1938 se creó este departamento en memoria al expresidente de Bolivia, el general José Manuel Pando. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. A don Jorge Silva como ex vocero político del Movimiento al Socialismo, a don Manuel Morales como representante del CONADE, y también al politólogo Marcelo Arequipa. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.